Bueno, mi nombre es Gisela Gutiérrez Sandoval, tengo 49 años y me describo como una mujer de un carácter fuerte, decidida, eh, sé dónde quiero llegar, sé cuáles son mis habilidades, cuáles son mis fortalezas y también cuáles son mis debilidades. ¿A qué te dedicas? ¿Y qué cosas fuera del trabajo sientes que hacen parte de quién eres? Soy docente licenciada en lengua castellana, soy docente hace ya casi 23 años. Eh, Aparte de la docencia, me gusta mucho la moda y actualmente estudio confección de ropa. Ya me hago mi propia ropa, le hago ropa a mi hija, que siento que es algo que hace parte de mí. Me gusta siempre verme diferente, no me gusta verme igual a las demás personas. Cuéntame un poco de tu infancia. ¿Cómo era tu casa, tu familia, tus recuerdos con tu mamá? Bueno, mi infancia tuvo dos etapas. Mi infancia pequeña, vivíamos en una casa en Malambo, una casa grande, con 3 cuartos, mm, con mi mamá y mi papá. Hasta algún tiempo de mi infancia tengo muy buenos recuerdos cuando jugábamos con mis hermanos, siempre nos disfrazábamos en Halloween. Mi papá nos compraba unos disfraces muy bonitos. Recuerdo mucho un disfraz de gata que era y de árabe, que eran mis disfraces favoritos. Me gustaba mucho eso, me gustaban las fiestas. Eh, Mi casa era una casa que tenía mucha alegría, mucho amor. Y la otra etapa de nosotros, la preadolescencia, fue una muy triste. Después de que tú tienes todo, cuando mi papá se va de la casa, quedamos absolutamente sin nada. Entonces eso te cambia a ti la vida, te da un giro de 360 grados que uno no se espera y menos siendo uno tan pequeño porque uno pequeño no entiende las cosas. Entonces esa casa en donde tú tenías tantas cosas bonitas, alegrías y todo se convierte en una casa triste en donde tenemos que aprender no a vivir, sino a sobrevivir. ¿Hay algún momento que sientas que definió tu camino como mujer? ¿Algo que te cambió la forma de verte o de ver el mundo? Sí, hay uno que me marcó y que es más, lo comparto con mis estudiantes. Le doy gracias a Dios porque ya lo cuento, me da mucha satisfacción, me da mucho orgullo. Eh, Siempre lo comento con mis estudiantes de bachillerato y que creo que es un ejemplo. Yo le cuento a ellos y le digo el día que me cambió la vida por completo, que dije, la única forma de nosotros salir adelante es educándonos, no hay otra forma. Estaba yo en grado 11, tenía que entregar un trabajo, yo estudié en la época de los apagones, en la época que hubo apagones aquí en Colombia. Te quitaban la luz a las 4 de la tarde y llegaba al día siguiente en la mañana. Y nosotros llegaba como a las 5 o 6 de la tarde y yo me iba, estudiábamos con vela, todos los que estudiamos en esos 2 años que fueron de los apagones, con velita, me acuerdo yo, mi papá se había ido de la casa y el colegio estaba adscrito al CAS, que era un centro de servicios auxiliares para los colegios, queda diagonal al Sofía Camargo, ahora es otro colegio. Y ahí los colegios como yo estaba en el Dolores, el Politécnico, el Caldas y un colegio de Galapa, nos encontrábamos los martes y los jueves a dar clases de la modalidad que nosotros habíamos cogido y yo estaba estudiando ciencias, bachiller en ciencias. Y recuerdo que yo pasé toda la noche haciendo un trabajo larguísimo a mano. Me gasté 101 hojas de blog haciendo el trabajo. Y ese día mi mamá me dice, no sé si mi mamá se acuerda, no tenemos para los pasajes. Y yo, y yo ese día le dije, mami, no importa. Como ya los profesores sabían que nosotros éramos pues pelados que estábamos estudiando más que con ganas, con sacrificio, con ganas de salir adelante. Dígame, no importa, yo hablo con el profe, yo sé que él me lo acepta, le digo que no tenía para ir al colegio y tal. Y ella me dijo, no. Me acuerdo que ella me levantó,
Yo me levanté y me dijo, cámbiate que tú vas para el colegio. Y yo decía en mi mente, pero ¿cómo voy al colegio si mi mamá no tiene plata para el pasaje, no sé qué? Bueno, el caso es que yo me cambié, yo me senté dentro de la casa y mi mamá, ahí habían unos muros y ya lo habíamos tumbado, quedaron unos muros pequeños en la terraza. Y mi mamá se sentó ahí a las 5 de la mañana. Estaba todo oscuro, no había luz. Después llegó y yo miraba por la ventana y yo decía, pero mi mamá quedará ahí sentada. Yo no entiendo qué hace mi mamá sentada ahí. Y veo que se prende una luz diagonal a la casa, donde los vecinos, ellos se llaman, a ellos le dicen los payares, la señora Evelina y el señor Hernando Payares. Y mi mamá salió caminando y llegó allá a esa hora y le dijo, señor Payares, ¿qué usted me puede hacer el favor de regalar, prestarme o regalarme para el pasaje de mi hija? Que ella tiene que presentar un trabajo hoy y tiene que llevarlo porque ella pasó toda la noche estudiando para poder entregar el trabajo. Y, y yo veía y yo le decía, yo, ¿cómo voy a ser una mujer débil si yo tengo un ejemplo de una mujer fuerte que no le dio pena nada? Así como dijo ahorita, o sea, de pasar de ser una niña prácticamente mimada que nunca había trabajado a pelarse la cara. Y yo decía, yo no me puedo dar el lujo de ser mala estudiante, de ser nada. Yo tengo que seguir adelante porque, wow, eso que hizo mi mamá, me fui para el colegio, entregué el trabajo. Quizás nunca le di las gracias, sino que yo decía, no, me ponía a pensar y decía, ¿cómo mi mamá fue capaz de eso? Ir allá a las 5 de la mañana y me dijo, toma, llévate, ya vas para el colegio y entrega el trabajo. Y yo creo que esa ha sido una de las cosas que me ha marcado a mí y desde ahí comencé a ver que a nosotros las mujeres nos toca mucho más difícil, nos toca el doblemente difícil demostrar que somos capaces, demostrar que tenemos habilidades, demostrar que somos fuertes. Es más difícil a veces para las mujeres. ¿Qué aprendiste de tu mamá sobre cómo debía comportarse una mujer? ¿Hay algo que decidiste hacer diferente con tu hija? Yo de mi mamá aprendí la valentía, al no darme por vencida, porque además de eso yo fui madre soltera muy joven. Yo tengo un hijo de 31 años, ya se puede imaginar, yo tengo 49. Y en esa época eso es un señalamiento. Eh, y de mi mamá aprendí eso, a ser fuerte, a creer en mí. Yo siempre me decía, me dejo de llamar Gisela si yo no piso una universidad, con hijo a bordo y todo. Y hasta el sol de hoy, no sé, me pregunto y digo, ¿cómo hice yo para pagar un colegio donde estudiaba mi hijo bueno, pagarme yo la universidad? No sé cómo hice, pero lo hice. Y eso me hace sentir orgullosa porque lo logré. Lo logré. Mi mamá nos decía, yo no tengo nada que darles, de aquí para adelante son ustedes. Y de ahí para adelante. Y demostrar fue doblemente difícil porque cuando se es madre tan joven, y en una época que eso fue en los 90, en una época en donde tú hacías eso y te señalan mucho, te señalaban mucho. Mucha gente, ay, siempre me consideraron una muchacha muy inteligente, que me sabía expresar, sé hablar, sé comunicarme. Y cuando hice eso, todo el mundo, ah, mira, lo mismo que todos los demás. Yo decía en mi mente, no. Hubo un momento en que me estanqué y mi mamá siempre me decía, ¿qué piensas? Que te va a bajar las cosas de aquí del techo. ¿Qué, Gisela, muévete? Tú no te puedes quedar ahí. Yo, si tú eres una mujer inteligente, y una frase que me dijo un tío político, Francisco Navarro, que jamás la voy a, que también me marcaron, y me dijo, me imaginé todo, menos que tú ibas a quedarte así. Porque tú eres, de todas las sobrinas, siempre tú fuiste la que te destacaste, la sobresaliente. Y yo digo, bueno, un tropezón lo tiene cualquiera. Y entré a la universidad, hice carrera. En el séptimo semestre me enfermé gravemente, me dio neumonía, pero seguí para adelante. Seguí adelante, no me dejé vencer, ni por la enfermedad me dejé vencer, porque quedé prácticamente pesando casi 35 kilos y así seguí estudiando, echando para adelante. Hubo un día en que le dije a mi mamá, no puedo más, hasta aquí llegué, se me acabaron las pilas. Y mi mamá me decía, ¿cómo? No, tienes que seguir.
ya estás en séptimo, estás coronando, no te dejes, no, 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 tienes que terminar. Yo decía, "Ay, mami, ya, y estoy cansada, mami, a uno sí le toca a uno difícil, ya, o sea, siento que no, no, tienes que seguir". Esas eran las palabras de mi mamá y creo que eh, son los mejores recuerdos que yo tengo y que Dios siempre me puso ángeles en el camino, muchos, muchos ángeles, mis compañeros de la universidad, que recuerdo con mucho cariño, así como ustedes. Por eso les dije ahorita, se ve que se quieren mucho. Tuve compañeros que me tendieron la mano como no se imaginan, que sabían que yo estudiaba con sacrificio, que era madre soltera, que me tocaba caminar, yo me bajaba en la 70, 74 y la universidad quedaba en 83, yo caminaba ida y vuelta, 13 cuadras ida y vuelta, con arroyos incluidos. Me tenía que quitar los zapatos para cruzar los arroyos, porque nada más era el único zapato que tenía. A veces tenía hambre y me quedaba ahí en el salón esperando a que llegara la otra clase, pero todo eso me hizo fuerte. Y como me decía una compañera en el trabajo, un día que hay momentos en que tú sientes que decaes, me dijo, niña, pero si tú eres de titanio, ¿qué? O sea, a ti ninguna cosa te afecta, pero sí hay veces cosas que te marcan. ¿Cuándo empezaste a sentir que había expectativas sobre ti solo por ser mujer? ¿Cómo lo viviste? Bueno, mi abuela fue un ejemplo para mi mamá, para mí, y siempre le digo, Isabela, ojalá hubieses tenido la oportunidad de conocer a mi abuela, una mujer paciente, sencilla, inteligente, a pesar de que no se educó totalmente, una mujer inteligente, y ella siempre veía en mí cosas que a veces hasta ni yo misma veía. Mi sueño era estudiar medicina. Estudié bien, me esforcé, salí bien en las pruebas, pero la condición económica no me permitió. Y ella cada vez que me veía me decía, ay, mijita, tú sabes que si yo hubiese tenido plata, yo te hubiese pagado la carrera, ¿verdad? Le decía, sí, abuela, yo sé que tú me la... Porque tú te merecías estudiar eso, mija, pero no pude. Le decía, no, pues mami, no importa. Ella fue feliz con lo que yo logré como persona y siempre que me veía, le decía a mi otra prima, llegó mi nieta más bonita, inteligente, la más inteligente de todas. Entonces eso a mí me ponía como, como decir, yo no le puedo fallar a tanta gente, porque hay mucha gente que veía en mi cosa que yo decía, bueno, sí, tengo capacidades y veía mucho mis tíos, hasta el sol de hoy pasa algo en la casa y me llaman a mí. Gisela, está pasando esto, esto, esto. Y entonces yo, llama a tal, mira, llámalo, aconsejalo. Y entonces yo trato, mira, ¿qué pasó? ¿Qué fue? Porque siempre me ven así como que está como más centrada, así como mi mamá. Mi mamá de todas sus hermanas, ella la crió su tía, como ella dijo, la más centrada fue mi mamá. Y siempre tenemos un primo que decía, de la primera generación Carmencita y de la siguiente generación los hijos de Carmencita. Nosotros nos destacamos entre los primos porque mi mamá nos enseñó eso, nos inculcó el amor al estudio y por eso es que todos pudimos alcanzar en nuestras posibilidades, obviamente, las carreras que pudimos lograr. Pero todo se lo debemos a que nunca perdió la esperanza. ¿Qué cosas de lo que te enseñaron sentiste que no iban contigo y tuviste que soltar? El quedarme callado. Las mujeres anteriormente estaban sujetas a otras normas sociales. Mi mamá es una persona callada hasta el día de hoy. Dice, no, yo no quiero meterme en eso. Allá arreglen ustedes sus cosas. Yo no opino. Yo no. Yo eso lo solté. Porque yo pienso de que las mujeres tenemos también voz y voto en todos los aspectos.
en el aspecto social, político, económico, en la familia, en la escuela, en el trabajo. Y hay algo que dejé, podríamos llamarlo como sumisión, no ser tan sumisa, sino de ser atrevida. Siempre soy más atrevida, encaro las cosas de frente, no, no digo, no, pasó esto, vamos, no. Yo encaro las cosas de frente y siempre digo lo que pienso. A las personas que yo, si tengo algo que decir, lo digo. No me callo las cosas. Soy muy directa para decir las cosas. Entonces, de mi mamá solté eso, de la tranquilidad. Yo soy más expresiva, más efusiva y no me guardo nada. ¿Qué cambios crees que vivió tu generación en cuanto al rol de la mujer? ¿Fue liberador o fue difícil? Bueno, como digo, en los 90 todavía venía mucha parte de la tradición, la cultura, lo que es la mujer estar en la casa. Me fue difícil. Tener un hijo a los 19 años no es fácil para nadie. Sin embargo, nunca vi a David, mi hijo, nunca lo vi como un obstáculo, sino como el motor de todo. Yo andaba con mi hijo para todos lados y mi mamá me cuidó a mi hijo también, mi hermana. Y yo decía, yo tengo que enseñarle a él que es salir adelante. Tengo que mostrarle a él que uno no se puede quedar eh, enfrascado en que no tengo, en que no puedo, en que no tengo las posibilidades. Y algo que recuerdo mucho, una frase que dijo el coordinador el día de mi grado, cuando me gradué de bachillerato, que ya no teníamos, mi papá ya se ha ido de la casa, me gradué con zapatos prestados, me acuerdo yo, me los prestaron porque no teníamos para comprar zapatos. Mi mamá tuvo que pedirle a un primo que vivía en Estados Unidos que me regalara para pagarme el derecho a grado, porque tampoco teníamos para pagar mi derecho a grado. Y el profesor Rangel dijo que la pobreza no sea un impedimento para salir adelante. Nos dijo esa frase cuando ya habíamos terminado de recibir los diplomas del grado y fue una palabra que se me grabó. No es fácil para la mujer y más cuando ya te señalan porque eres madre soltera y en ese tiempo el ser madre soltera no era un reto, era un fracaso. Ya te había fracasado como mujer, ay no. Y es más, la gente decía así, ella fracasó, tiene un niño, ella fracasó. Y a mí no me hizo sumir en el fracaso, a mí me empoderó mi hijo. David me empoderó de tal forma que yo hasta la universidad lo llevaba. Cuando podía lo llevaba y, y él vio en mí esa fortaleza y también es un chico que supo salir adelante, que es muy fuerte, que ya me dio una nieta hermosa. Mi hijo no vive aquí, vive en otro país y así hemos salido adelante, o sea, ya tenemos una visión diferente. ¿Qué ha sido lo más duro para ti por el simple hecho de ser mujer? El demostrar que eres capaz de cualquier cosa, yo creo que asumir los retos. Ser madre soltera a los 19, vuelvo, lo repito, que yo creo que es una de las experiencias más difíciles y más fortalecedoras, enriquecedoras, el ser madre joven y tener tanta responsabilidad, tanto personal y como para cuidar a otro ser humano que depende de ti, ¿verdad? Porque nosotros las mujeres somos las que criamos a los hijos para que aprendan a no depender de nosotros. Y crear a alguien, darle vida en la juventud y después de eso demostrar que fracasaste según la sociedad, pero que sigues siendo la misma mujer, que tus habilidades no se han perdido, que tu potencial no se ha perdido, que sigues siendo la misma persona inteligente, que tu inteligencia no se ha ido por ser mamá joven, porque lo que te hacen es que te meten en un cuadro, te enfrascan y dicen, no, ella fracasó. Y piensan que todo lo que tú eras ya se perdió porque ya tú eras una mujer que tenía un hijo, una madre soltera. No, las habilidades siempre estaban ahí. Y tú querer salir adelante, me fijé la meta porque mi mamá fue el ejemplo. Mi mamá sacó adelante a 4 niños y yo apenas tenía uno.
Y mi mamá siempre me decía, con un hijo uno se ríe de la vida. Mi mamá decía esa frase, con un hijo uno se ríe de la vida. Y entonces decidí prepararme, decidí educarme y salir adelante. Fue mi meta. Fue difícil, muy, muy difícil. Yo tenía unas sobrinas políticas, sobrinas de mi esposo, que ellas decían, bueno, ya también salió embarazada. Y no, voy a tener, yo voy a estudiar. Yo le dije, es fácil decirlo uno con la boca. Sí, yo voy a hacer, pero ponerlo en práctica, solamente las personas que hemos pasado por ahí sabemos que no es nada fácil. Ser mamá, trabajar, ser mamá y papá, no es fácil. ¿Cómo cambió tu forma de ver la feminidad cuando te convertiste en mamá? Empoderarme, como lo dije, David fue el motor de mi vida, todavía sigue siendo. Fue un niño paciente, demasiado paciente, con muchas carencias, pero que después cuando ya yo comencé a ejercer mi carrera, mi profesión, le di todo. Era un niño que todo lo que me pedía yo se lo quería dar porque se lo merecía y me veía, a veces de pronto me veía a mí en él, de no querer que él viviera lo que yo había vivido. ¿Ves? Como dije, yo tuve una infancia bonita, pero mi preadolescencia y mi adolescencia fueron demasiado tristes. Entonces no quería ver en él lo que yo vivía. Y cuando tú eres mamá, por ahí hay un dicho que dice que los hijos son la continuación de los padres, pero mentira. Los hijos son lo que ellos quieren ser. Y David era un niño muy tranquilo, muy sencillo, muy inteligente y me enseñó a empoderarme como mamá, a fortalecerme, entendió todo. Yo trabajaba mañana, tarde y noche dando clases, salía desde las 6 de la mañana y llegaba a las 9:30 de la noche a estudiar para la universidad. Y cuando yo llegaba, mi mamá le enseñó a cocinar, siendo él un niño pequeño. Y ella le decía, echa el arroz, echa la sal, es esto, para cuando su mamá venga encuentre la comida hecha y no venga a cocinar, porque usted tiene que ayudar a su mamá. Y cuando yo llegaba, él me atendía, siendo un niño pequeño, me atendía mami, porque él entendió que yo me sacrificaba por él. Y yo le había mostrado con mi ejemplo eso, porque yo lo había visto de mi mamá, que mi mamá se sacrificó por mí. ¿Cómo es la relación entre tú, tu mamá y tu hija? ¿En qué se entienden fácilmente y en qué chocan un poco? Mi relación con mi mamá es buena. Soy una persona, como dice ella, con un carácter fuerte. No digo mucho gracias, no digo mucho, sí la abrazo y la beso cuando salgo, siempre. Es algo que tengo de costumbre. Yo trabajo cerca de la casa y yo llego del trabajo, la beso. Como ella dice de su mamá, mi mamá es mi confidente, a ella le cuento absolutamente todo. Cómo me siento, lo que me pasa, cómo no me siento. Es mi amiga, mi mamá, y Isabela también. Es la niña de mis ojos, mi amor, mi compañera. ¿Y qué dejo de igual a ella? Eh, Ella tiene mucho del carácter de mi mamá, que es heredado del carácter de mi abuela. Y siempre le digo a ella, ojalá mi abuela te hubiese conocido, estuviera súper orgullosa de lo que tú eres. Y de ella quiero que sea más fuerte, que se atreva mucho más a las cosas. He aprendido en estos momentos, yo creo que lo más difícil para una madre es dejar ir a los hijos, pero ya he aprendido a eso y sé que el lugar de ella no está aquí y que también, como mi hijo mayor, tiene que irse.
¿Qué sientes cuando ves cómo tu hija vive su feminidad hoy? ¿Qué cosas te sorprenden o te inspiran? Uf, cosas que no le he dicho a ella. Se lo digo a mi esposo porque tuve la dicha de casarme después de ser madre soltera. Conocí a un hombre maravilloso que Dios puso en mi camino y le digo, siempre me digo estas palabras, no sé cuál de mis tres hijos es más inteligente porque los tres son brillantes. Y le digo a mi esposo, yo soy inteligente, pero Isabel es otro nivel. Isabel es otro nivel. No es la continuidad de lo mío, pero verla a ella dedicada a los estudios, ver la facilidad con que habla tres idiomas, que yo no lo hago, ver que es buena en todo lo que hace, en todo lo que se propone. Isabela pinta, teje, borda, cose, tiene mucho de mí, tiene mucho de mi mamá, que me inspira muchísimo. Quisiera darle más, como siempre le digo a ella, si pudiera bajarte las estrellas, te las bajaría, pero no puedo. En mis posibilidades le doy lo que puedo darle. Y yo sé que ella valora cada una de las cosas que yo le doy. eh, y siempre trato como de hablarle y decirle de que eh, es una niña, yo juego mucho con ella y a veces le digo, maluca, no sé qué, pero si tú hablas con ella te das cuenta que ella es una niña consentida. Yo a Isabela la consiento mucho y la cuido mucho. ¿Qué cambiaría de eso? No cuidarla tanto, porque cuando se vaya me va a hacer más falta. Pero mi mamá fue una mamá protectora, entonces yo hago lo mismo con ella. Entonces a veces me gustaría soltarla más, pero el miedo que tengo de que le suceda algo y de perderla es lo que me frena. Hay momentos en los que tu hija te hace pensar, yo nunca pude hacer eso. Sí, como dije, que siempre digo, Isabel es otro nivel. Hubiese tenido oportunidades, a veces he dicho así, a mis primos que han tenido oportunidades, mis tías han tenido para darle estudio, yo les dije, yo les digo, si hubiese tenido yo la oportunidad que tuvieron ustedes, yo no estuviera aquí. Quién sabe en qué país estuviera yo. Pero creo que los tiempos de Dios son perfectos y Dios hace todo a la medida. Pero si pudiera con Isabela tenerle más oportunidades, que ella crezca como persona, no, porque yo creo que ya ella como persona está bien ubicada, pero profesionalmente quiero que ella cumpla sus sueños. Cuando me dijo que quería ser paleontóloga, yo dije, ¿esa carrera cuál es? Pero he aprendido a entenderla. Ella no puede, yo no puedo vivir la vida de ella, ella no puede vivir la mía, ni es mi continuación de mi vida. Entonces, que sea paleontóloga. ¿Qué te gustaría dejarle a tu hija como enseñanza, más allá de lo aprendido con tu mamá? Creer en uno mismo y que sea fuerte, sea capaz, nunca quedarse callado, siempre decir lo que uno piensa. Así no esté bien, así no vaya en contra de la corriente, porque a veces nosotros callamos porque medio mundo ha dicho que sí y nosotros pensamos que no, entonces nosotros preferimos callarnos para estar bien con todos los demás. Pero si el no es lo único real que hay, entonces uno nunca va a saber si lo que tú dijiste o pensaste estaba bien o mal. Entonces, que nunca se quede callada, le dejaría eso. ¿Hay alguna frase, gesto o costumbre de tu mamá que aún llevas contigo? La de mi mamá, la frase que ella siempre nos decía es esa de vayan adelante, no se rindan, siempre ustedes pueden, no te quedes. Gisela, mira, tú siempre puedes, no te vayas a quedar, tú eres inteligente,
No te quedes. Yo no les puedo brindar más, pero yo estoy aquí apoyándolos, apoyándolos, apoyándolos. Y que le dejaré a Isabela eso. Siempre va a contar conmigo en todo, en todo. A veces los hijos no entienden la perspectiva de los padres, pero, y a veces ella me pide, mami, voy a ir para tal cosa, pero es porque el padre ha vivido, y a veces muchas cosas de lo que nosotros hemos vivido no quieren que uno, pero el mundo a veces uno debe permitirle que ellos también vivan. Si pudieras escribirle una carta a tu mamá, dándole las gracias por algo que te enseñó, ¿qué le dirías? Bueno, en la carta le diría a mi mamá que gracias por creer en mí, nunca se rindió, nunca te rendiste, a pesar de tantos errores que cometí, siempre creyó en mí. Gracias, mami, porque no te rendiste conmigo, porque sabías quién podía llegar a ser yo. Allá en el donde yo trabajo, yo digo, allá mi mamá los conoce a cada uno de ustedes, aunque no los ha visto, porque yo le cuento a mi mamá todo. Y ellos me dicen, señor, ¿y su mamá? Me preguntan por ella, señor, ¿cómo está su mamá? Hasta hubo un estudiante que me dijo, señor, voy a jugar fútbol. Y yo, lleva a su mamá para que me vea jugar. Y yo llevé a mi mamá al partido de fútbol y le pusieron tarjeta roja y lo echaron. No duró ni 10 minutos en el partido porque él tiene TDAH, pero yo le cumplí a mi mamá, le doy gracias porque hasta en esos detalles mi mamá no tenía nada que ir a hacer allá y sin embargo ella fue hasta allá conmigo y le cumplió la palabra a mi estudiante y lo fue a ver jugar fútbol. Entonces le agradezco porque siempre me apoya en todo. Para ti, ¿la feminidad se aprende, se hereda o se construye con el tiempo? Yo creo que un poco de cada una. Se aprende. Yo aprendí cómo atender un hijo viendo a mi mamá. La alimentación, de cómo ayudarlo, ayudarle en las tareas, por cómo mi mamá me ayudaba a mí. Mi mamá estaba cocinando, picando las cosas y mi mamá ayudaba a mí. No, las tablas de multiplicar. Pregúntame, ella no nos preguntaba a nosotros, no nos ponía 5 por 8, no, mi mamá decía, pregúntenme las tablas y nosotros comenzamos 4 por 5. Y ella decía 20, 3 por 2. Y nosotros nos las aprendimos de esa manera, preguntándole a ella las tablas. Esa fue su estrategia a ella para enseñarnos, para que no nos aburriéramos. Y la mamá siempre le pone 5 por 8. Nosotros se la preguntábamos a mi mamá. Y de eso aprendí de ella eso. Por eso digo que hay cosas que se heredan, hay otras que se aprenden, como esa que aprendí de ella. Hay otras heredadas que yo pienso que tengo mucho de mi abuela también, de mami Élida. Eh, Como dije al comienzo, siempre me gusta verme diferente. No me gusta verme igual que los demás. Eh, y otras que se aprende, se heredan ¿O se construye? y se construyen. Y también se construyen. La personalidad que tengo es una personalidad fuerte y la he construido a base, no diría de golpes ni de tropiezos, sino de experiencia. Experiencias unas buenas, unas no tan buenas, unas malas, pero la personalidad que tengo la he construido a base de eso. Si tu historia como mujer fuera una imagen o un símbolo, ¿cuál sería? Una imagen. O un símbolo. Si fuera una imagen, me imagino en una montaña caminando, subiendo, siempre subiendo. Y si fuera un símbolo, un, algo que yo siempre le dije que me gusta mucho, que es Laurus, hace simbología al laurel, que es lo que le ponen antes a los competidores olímpicos cuando ganaban. Le ponían aquí unas planticas aquí. Y cuando tuve la oportunidad de ser directora de mi primera promoción, mi promoción se llamó así Lauros, que se llamaba Victorioso. Entonces ese sería el símbolo que yo escogería para. ¿Qué parte de tu historia como mujer sientes que aún estás escribiendo?
la de mis hijos, porque los padres somos pilar importante en la vida de los hijos. Entonces, creo que la historia que estoy escribiendo todavía estoy haciendo parte de la historia de ellos y ellos de la mía. De ver a mi hijo realizado en otro país, de ver a Isabela que ya ahorita sale del bachillerato, cumpliendo sus sueños, que está centrada en lo que quiere, y de mi hijo Santiago, que espero acompañarlo muchos años, porque es un niño con una condición muy inteligente también. Entonces creo que esa es la parte, y de ver, y de por fin cargar a mi bisnieta. Ayer la veía, A tu nieta. mi nieta, a mi nieta, bisnieta de mi mamá, a mi nieta. Primero conocí, bueno, ya la conozco, pero la conozco por video. Ayer cuando me miraba, porque ya comprende, ya uno le habla y ella se queda mirándonos en el celular y se sonríe con nosotros, que yo siempre voy a estar para ella, que es la continuidad de mi amor hacia David. David fue un niño guerrero y él le está enseñando a hacer eso. Él me dice, mami, créeme que a Dara le voy a enseñar todo. Le voy a enseñar y ella va a saber de dónde vengo, va a saber quién soy, va a saber quién fuiste tú, la mujer fuerte que eres, hasta lo que yo comía, y yo creo que hasta el día de hoy lo ha hecho. Le dice las palabras que nosotros usamos, cómo nos llamábamos, cómo nos tratábamos, todo, todo, todo lo hace con Adara. Me hace sentir muy feliz y orgullosa, porque él me dice hasta los nombres de los vecinos, mami, yo le voy a enseñar. Y ella tiene que saber de dónde vine yo y de cómo yo viví. Él me dice, mami, no te preocupes, que ella va a saber todo. Y nosotros tenemos una costumbre y es que nosotros no decimos ni abuela ni bisa, no. A todos nos decimos mami. Yo a mi mamá, a mi abuelita, mami Élida, mami Sara, mi mamá, y, y él le dijo, le dice a la niña, mira, ahí está mami Gise, allá está mami Carmen, allá está mami, y todas son mami. Me dice, mami, todo, todo, tal y cual como tú me lo enseñaste, yo se lo voy a enseñar a ella. 23 años. No, las chicas de ahora tienen una visión diferente de la vida. Ellas ahora son más difíciles de manejar, porque creo que han confundido la liberación con otra palabra. No la voy a decir, yo a ellos siempre les digo, eh, por aquello de lo de los géneros, les digo, el que se sienta pera, pero es una manzana, yo siempre les hablo así, con metáfora, el llegar maquillados al colegio, el querer estar maquillándose en el salón de clase. Yo vengo de otra época, entonces en eso hay un choque, ¿verdad? Porque la disciplina, eh, por ahí me dijo una profesora, las de noveno le tienen, señor, no quieren venir en pintura. Yo le digo porque les llamo la atención en esos aspectos en corregirlas. Hay unas que me dicen, sí, señor, es verdad lo que usted dice. Como hay otras que, ay, no, pero ese señor sí molesta, mira que a veces me ha tocado parar una clase y aconsejarlo, porque también ante todo, profesora, también uno es madre, ¿verdad? Y a veces, como hay una frase que dice, ama a tus estudiantes, porque a veces el único lugar seguro es el salón de clase, no tienen más. Entonces, les digo a ellos, siempre se los digo, cuando les llamo mucho la atención, les digo, el día que yo te deje de regañar, preocúpate, porque ya te dejé de querer. Entonces ellos ya saben que cuando yo los regaño, la señora todavía me quiere, porque todavía me regaña. Entonces digo, cuando yo te deje de regañar y que me importe nada lo que tú hagas, si hiciste mal, si vas perdiendo tantas materias, preocúpate porque ya me dejaste de importar.
No, con Isabela, yo creo que hablar más que con de salir a algún viaje o algo, de mirarla a ella y verla tan segura. Es más que cuando ella terminó la primaria en pandemia. Y esa época fue una época tan difícil que yo decía, ¿dónde voy a poner yo a Isabel a estudiar? Se quedará ahí mismo en el colegio donde yo trabajaba, yo fui profesora de ella. Por eso es que redacta también. Eh, Fui profesora de ella de español y yo le dije, bueno, que se quede aquí. Y recuerdo muy bien que me llamó la psicóloga del colegio y me dijo, ¿dónde va a estudiar Isabela? Y yo le dije, ¿dónde va a estudiar Isabela en plena pandemia? ¿Dónde voy a buscar yo un colegio para Isabela? Y ella me dice, yo sé que aquí está bien, pero Isabela no se puede quedar aquí. Entonces ahí entendí de lo que ella es y de lo que ella muestra. Y yo dije, ¿y ahora dónde yo voy a buscar colegio para Isabela? Y al día siguiente, cuando la psicóloga me dice, Isabela está demasiado centrada, sé que este colegio es bueno, pero señora Gisela, no la deje aquí. Busque algo mejor para Isabela. Y salí yo como loca a buscar, fue el madre Marcelina, fue el técnico de comercio, me fui y entonces yo le daba clases a la hija de la profesora de dibujo de allá del colegio, del experimental. Y yo le dije, ven acá, ¿será que tú me puedes dar los datos para yo poner a Isabela allá? Y como ella conocía a Isabela, me decía, no, no metas a Isabela allá, allá a las niñas se les cae el pelo, las niñas le dan ansiedad, las niñas no comen, no sé qué. Yo le expliqué a Isabela y le dije, Isabela, allá pasa esto, esto y esto. No, mami, inscríbeme. Ya yo terminé, le dije, bueno, vamos a inscribirla. La inscribí el último día de inscripción, 14 de septiembre, no se me olvida. Pero como siempre digo, los tiempos de Dios son perfectos. El último día la inscribí y Isabela pasó todos los exámenes. Y quedó, y ahí está Isabela. Le ha ido muy bien en el colegio. Yo le advertí, le dije, Isabela, ¿sabe a lo que vas? ¿Sabe lo que...? No, mami, sí, déjame ahí. Me acuerdo de la primera entrevista, se sentó la señora Elaine y yo dije, uy, esto aquí es teso. Pero ha sido satisfactorio. Con lloradas y todo, pero ha sido satisfactorio.